por la vez anterior que, en fin, por un error mío y tal, confundí el lugar de la presentación por otro y me fui a la CGT de la zona sur y tal, pensando que era ese día y al revés. En fin, eso me ocurrió y hoy por fin pues hemos podido replantear el día y aquí estamos y encantado. Entre una cosa y otra pues tengo, como ha dicho el compa, pues un cómic más que traeros, que es el de Casilda Revolucionaria, junto con el de Negras Tormentas, que era un poco la consecución y el hilo continuador con respecto a este otro, que era el del Corazón del Sueño, que ya vine con él hace tiempo. Y entre medias además había venido, ¿no?, con el atao bien atao, la huerta, en fin, esto ya es un ser habitual casi. En fin, si me seguís soportando, pues aquí que me lanzo yo también. Con crowdfunding incluido. Con crowdfunding incluido, sí. Realmente el crowdfunding, además la preventa de Negras Tormentas fue estupenda, o sea que eso sí que nos dio pie a hacer una buena edición y tal, que la hemos hecho entre los autores, porque en El Corazón del Sueño yo tengo la máxima responsabilidad, la completa, para que me tiren tomates o me regalen un halago, si viene el caso, pero es verdad que soy autor integral con guión y dibujo. Y Negras Tormentas, que abarcaba esa horquilla de la revolución social paralela a la llamada Guerra Civil, pues era solamente en los 3 primeros meses, de julio a noviembre de 1936, y bueno, pues con un glosario de personajes que básicamente se repiten en las figuras principales en Negras Tormentas, que Negras Tormentas justo empieza casualmente, no tan casualmente, donde acaba El Corazón del Sueño. O sea, en ese noviembre de 1936 continúa Negras Tormentas y abarca todo el periodo del, pues eso, precisamente diciembre de 1936, hasta que un tal Franco decidió dar oficialmente por terminada la guerra el 1 de abril de 1939, aunque ya sabéis que luego pues hubo más cosas y bueno, también entre otras cosas una guerrilla que se prolongó hasta por lo menos el 48 ampliamente y hasta los años 60 también, de alguna manera. Y bueno, pues bueno, lo que llamamos guerra civil pues acaba ahí, y yo ya tenía el guión previsto cuando lancé El Corazón del Sueño. El guión estaba hecho de esta manera, del 36 al 39. No encontraba el momento de decir, a ver cuándo me pongo a dibujarlo, porque El Corazón del Sueño me llevó en total 4 años. Entre los líos de trabajar y las cosas de la vida, pues bueno, al final, entre que te pones con las lecturas, que las lecturas venían de antes y casi os diría de toda una vida, para poder completar este guión, pues sí que es verdad que me llevó luego dibujarlo y el completo, pues esa tirilla de años. Se lleva un rato hacer cómic y sobre todo novela gráfica, cuando son 215 páginas, lo que ocupaba ese Corazón del Sueño. Y si os apetece, os pongo un pequeño tráiler de uno, otro y otro, porque son 3 cómics los que traigo, aunque El Corazón del Sueño ya lo presenté aquí, y si os parece, como son cómics cortos, pues ya os pongo el recordatorio del videoclip, del comic book trailer del Corazón del Sueño, luego el de Negras Tormentas, os explico un poco, y el de Casilda Revolucionaria, que son los platos fuertes de hoy. Así que, y también así probamos todo el lío del proyector, que ha habido un poquito de... En fin, no hemos conseguido darle mucho foco, no sé si va a ser un poco desastre, pero bueno, si no merece la pena, pues ya nos pensamos los siguientes trailers. Vamos a ver. ¡Y arriba!
sabría ahora cómo apagarlo, porque no lo tengo muy claro cómo salir de aquí, pero bueno, en fin, a ver si... bueno, pues haciéndolo así. Bueno, pues fue en el 2015, hace 8 años ya que se publicó este cómic que tuvo su recorrido largo, o sea, así yo diría de varios miles de ejemplares, luego más o menos inventariado, pero yo pensaba que ya no iba a tener mucho más recorrido y cuando lo he complementado ahora volviéndolo a sacar con Negras Tormentas, pues bueno, me ha llevado la sorpresa porque no para de venderse, la verdad, el cómic por todos los lados, entonces está muy bien, incluso a veces se está vendiendo más que Negras Tormentas, pero bueno, en fin, es como que van un poco a la par, pero vamos, estoy muy sorprendido con el tema del Corazón del Sueño del Pesado, que ya había hecho su recorrido como cómic y como libro y parece ser que no. Entonces, bueno, pues ahí está, esa alegría, y luego Negras Tormentas, pues es el resultado básicamente de que apareciese Gabriel Cagliolo, que es el dibujante del libro, un libro que, bueno, pues como os he comentado antes, lo tenía ahí un poco en el cajón, el guión, y no veía el momento de ponerme a ello. Yo, otros 3 años ahí a dibujar me costaba un poquito de esfuerzo, porque también, más que esfuerzo, pensar que tenía que cambiar los proyectos de cómic en los que estaba y estoy por volver al tema. Hay que encajar, pero claro, hay que encajar unos cuantos años ahí de trabajo. Apareció Gabriel, y Gabriel además estaba en un momento vital que le convenía tener un objetivo para estar en la vida mejor. Gabriel desde los 15 años lleva dibujando profesionalmente, él es natural ahí de Buenos Aires, y desde los 15 años, y ahora tiene 63, pues prácticamente no ha parado, menos alguna isla vital que se la ha escapado dibujando. Entonces, claro, era como una fiera dibujando este hombre. Estuvimos viendo a ver qué tipo de estilo era el más apropiado, y luego al final pues decidimos el que vais a ver como resultado, que es bastante diferente gráficamente a lo que nos podemos encontrar en Corazón del Sueño, que es un dibujo, como habéis visto, y si habéis leído el libro, pues que tiende a lo sintético, que es un dibujo claro, un poco a lo Tintín mezclado con el Víbora de aquella época, pero bueno, un poco así refinado de esa y otras maneras, ¿no? Bueno, yo entiendo que además el dibujo, al ser sintético, cuando los textos que empuja y el relato que se construye y cuenta, pues es a veces un poco complejillo, pues está muy bien que por lo menos el dibujo sea más fácil de entrar, ¿no? Para mucha gente, sobre todo, que no tiene tanta costumbre de lecturas de cómic. Y era un poco mi idea. Sin embargo, ahí a la decisión que llegamos Gabriel y yo es que íbamos a hacer un dibujo a lápiz, iba a hacer un dibujo a lápiz, que yo iba a guionizar y rotular, pero su dibujo a lápiz es súper detalloso, o sea, es una cosa que a veces roza un poco lo barroquillo, y otras veces, pues bueno, sobre todo te encuentras unos primeros planos magistrales, pero básicamente está hecho a lápiz, o sea, vais a ver, y hace falta especial maña y destreza para hacer un dibujo a lápiz, porque siempre que estás haciendo el lápiz, luego lo vuelves a corregir, lo entintas y lo vuelves a reformular un poco, corriges errores, y luego también un poco cuando haces ya la cosa de pasarlo en digital al ordenador y darle aguadas o los grises y tal y demás, vuelves a rehacer un poco la parte esa de dibujo. Siempre estás como retocando todo el rato en el proceso, y ahí está pues Gabriel, que vais a encontrar que tal cual a lápiz. A mí se me antoja un poco, es como el que se pone ahí, por el caso de la temática que abarca Negras Tormentas, pues estuviese a pie de barricada o a pie de trinchera casi dibujando lo que ve con un lápiz, y lo hace ciertamente magistralmente para mi gusto. Y bueno, lo que iba a ser un cómic de 120 páginas, porque bueno, yo qué sé, pues como tampoco sabíamos cómo iba a ser la relación y el recorrido que tiene que tener una novela gráfica es también para largo, pues al final digo, bueno, pues 120 páginas se plantea al principio, luego eran 150, nos empezamos ahí a enamorar del trabajo que estamos haciendo juntos, y nos ha dado para un cómic de 180, luego íbamos subiendo. Y la idea era también un poco, digo, vamos a hacer viñetas grandes que respire la historia, no tan apretujadas, tan abigarradas, vamos a hacer que, bueno, pues lo que sea una viñeta, pues que sea una página entera. Y así hacemos un poco pues ese funcionamiento de que coja aire la historia y lo que vamos contando. Y al final pues se va ampliando, pero también fuimos decidiendo meter nuevos capítulos que sí que estaban medio escritos, pero que yo no se me hubiera ocurrido al final meterlos por la complejidad de la historia, pues también los metimos. O sea, al final nos hemos entregado a un novela de 225 páginas en un formato de 17 por 24 y a lápiz. Eso es un evento único, algo que no suele ocurrir en cómic.
cómic, o sea, es un formato tirando a mediano pequeño y con un estilo gráfico que necesita fijarse bien y que, bueno, pues creo que ha merecido la pena. También hemos conseguido un papel bueno, hemos hecho una edición también elegante, apostando así por calidad, y el libro físico creo que ha quedado bien. Así que ya contado esto, os pongo el tráiler, que es la suerte que tenemos los comiqueros, ¿no? Que podemos abrir en un tráiler por las imágenes del libro, ¿no? Pues vuelvo a recordar que si esto fuese pues la presentación de un ensayo o una novela textual, pues yo que sé, no daría tanto para poner un vídeo. Videoclip, aquí puse una tipografía un poco más grande, aquí un poco más pequeña, pues tampoco daría mucha gracia. Pero aquí los comiqueros abrimos las viñetas y sí que es como abrir todo el libro. Así que bueno, os pongo Negras Tormentas, el pequeño videoclip, y veis el dibujo. A ver, vale. Perdonad que me ha fallado la cosa. A ver. Aunque nos espere el dolor y la muerte, contra el enemigo nos cabalgaré. El bien más preciado es la libertad, hay que defenderla con fe y valor. Alza la bandera revolucionaria, suena el triunfo de nuestra emancipación. Alza la bandera revolucionaria, suena el triunfo de nuestra emancipación. Bien, pueblo a la batalla, hay que derrocar a la reacción, a las barricadas, por el triunfo de la confederación, a las barricadas, por el triunfo de la confederación. Pues son corticos, o sea que tampoco no nos aburrimos mucho, ¿no? con poner el tráiler, y si se ve bien el dibujo de Gabriel, ¿no? Así visto, así ampliado, aunque no haya el foco del todo así y se vea la mitad de la pantalla quede un poco fuera, pero bueno, está bien para verlo. Y con esta obra, con Negras Tormentas, yo creo que damos por cerrado, sí, yo al menos, el ciclo ese de intentar contar la revolución social en cómic, y además profundizar un poco en el sentido precisamente de las creaciones, de las construcciones sociales que se estaban haciendo, que abundar más en cómics, o igual que hay mucha filmografía o novela o ensayo incluso de la, como ya he dicho, llamada guerra civil, sí que es verdad que la parte más beligerante, la parte bélica, sí que está más o menos abundada. Incluso en cómics hay un essai de Michel Maty que habla solamente de los cómics que atraviesan la guerra civil o la tocan o es el eje principal de las historias, y hay unos 600-700 títulos que ha recopilado el Michel de cómics de la guerra civil. Entonces yo tampoco era el objetivo, claro, de contar la guerra, porque tampoco me ilusionaba especialmente la parte bélica, pero sí que es verdad que está esa otra parte que conocemos aquí de sobra, y que es la parte social, que es la que está más ocultada, manipulada, o socialmente, bueno, está olvidada prácticamente, o bajo un montón de mantos de olvido, silencio y manipulación. Y cuando también se trabaja en los cómics, pues ciertamente tampoco se ha contado ni siquiera en qué consistía un poquillo con personajes de las colectividades, o bueno, profundizar un poquito en todo esto que os he dicho. Yo creo que un cómic requería también que tuviese una extensión de páginas, en El corazón del sueño, pero en Negras Tormentas, y sumado, pues al final nos juntamos casi con unas 900 páginas de TVO, que bien merece la pena contar la revolución social con 900 páginas, que lo hemos hecho entre dos autores, y que bueno, pues aquí está, y que era, yo creo, bastante más fácil en el sentido de contar El corazón del sueño los 3 primeros meses, cuando ocurre el estallido en julio de 1936,
y a partir de ahí esos 3 primeros meses recorren un montón de energías creativas y puestas en escena en el que la gente pues vivía con mucha ilusión, con la posibilidad de que todo era posible y que realmente se podían cambiar las cosas y que la ventana estaba abierta. Todas las grietas del mundo estaban abiertas y la gente pues le recorría el corazón. Eso, con esas ilusiones, yo creo que ahí plasmar esas energías creativas, esas ilusiones, tiene bastante luz a la hora de ponerse a contar, y los personajes, pues bueno, hablan mucho del entusiasmo y de todas esas construcciones, de las colectividades, de cuando se ponían en las fábricas, de cuando se ponían en los campos, manos a la obra para superar al capitalismo, básicamente. Una cosa que se suele olvidar en ese sentido es que el golpe que da el sector más reaccionario de los militares, uno de ellos Franco también a la cabeza, por supuesto, junto a unos 10.000 carlistas y unos 10.000 falangistas, pues lo paraban la gente sencilla, básicamente, las gente sencillas que deciden asaltar armerías y saltar luego los cuarteles. Mucha gente estaba impulsada por los ideales del movimiento obrero y el movimiento anarquista, sobre todo también, que ahí eso la gente lo tenía muy en cuenta en sus ideales, en su corazón, en su cabeza, pero esas gentes sencillas pues decidieron poner en práctica pues la construcción de una sociedad bueno, pues que los fascistas y los militares no les sobrepasasen, no le pasasen por encima, hicieron poner su cuerpo y toda su vida a disposición de que eso no ocurriese, de que no le pasasen por encima. Pero algo más ocurrió, y es que se pusieron manos a la obra también a hacer una guerra de forma asamblearia. Aquello de las centurias, si os recuerdo, pues ciertamente era una guerra asamblearia. Vamos a decidir asambleariamente en este espacio común, con toda la diversidad de subjetividades que tenemos, ¿no? Que es lo que somos, y con esas diferencias, pero en igualdad, vamos a decidir cómo tomar esa posición, cómo avanzar, cómo armarnos, cómo no tenemos balas, pero luego tenemos metralletas, y qué hacer, o cómo nos abastecemos, cómo hacemos la logística del frente. Todo lo que es el funcionamiento pues de una cosa que iba ocurriendo, aparte de la organización de una sociedad completamente diferente, que era un frente en el que si no pues les devoraba, y que se estaba ahí, que era el enemigo, y que estaba ocurriendo casi como si fuese un grave accidente, pero un grave accidente que había que sofocar y que había que luchar para que no te sobrepasase. Y eso estaba ahí, hacer la guerra, gente sobre todo antimilitaristas, decidiendo en asambleas, ese concepto tan poco eficaz para muchos que es la asamblea o el asamblearismo, pues lo apropiaron y llevaron una guerra a consecuencias con todas las posibilidades, y se defendieron y resistieron y mantuvieron un territorio que incluso al principio, en esos primeros meses, era más amplio que el territorio de los fascistas y militares, y que básicamente pues estaba ahí para reorganizar la sociedad de forma autogestionaria, hacer una autogestión masiva en campos, en ciudades, en centros de trabajo, en pueblos con todas las socializaciones del ramo, federadamente. O sea, quiero decir, sí que se construyó esa sociedad, sí que tenemos un ejemplo de autogestión masiva en muchos sectores, en la amplitud de sectores tan amplia que además podemos decir que básicamente es que también se estaba haciendo asambleariamente una sociedad diferente a la del capital, a de la civilización del Estado que conocemos, y que estuvo ahí funcionando, que seguramente pues es lo que vienen a contar estos tebeos, pues es los relatos de gente que se puso a hacer unas transformaciones que seguramente fueron las más profundas del siglo pasado, y que bueno, pues sí que es verdad que no han sido tratadas mucho nada en cómic, pero quizás tampoco en otros libros así que recopilen historias con miradas diferentes. Porque si hablamos de muchos personajes, pues nos encontramos con que nos metemos en Negras Tormentas y los mismos personajes los traslado del Corazón del Sueño a Negras Tormentas porque tienen un valor también de diversidad. Esa diversidad, igual que la diversidad de subjetividades que hacían las asambleas para hacer la guerra, para construir otra sociedad, pues está un poco representada en un juego coral de diferentes miradas y diferentes ángulos de visión de cómo se estaba sobrellevando, llevando, construyendo la sociedad y enfrentando la guerra del 36 al 39. Me refiero que Juan García Oliver, por ejemplo, tiene un libro que ya conocemos aquí seguramente también muchas, que es El eco de los pasos, en el que a lo largo de 900 páginas pues te emocionas mucho en su lectura, te toca muchos pequeños detalles y cosas que igual no se encuentran en otros libros. Es un libro muy detalloso, que parece que Juan García Oliver tiene una memoria también prodigiosa. También se hace un monumento a sí mismo en ese libro, y es verdad que muchos pues, le han llamado El eco de los pasos en vez del eco de los pasos, y ciertamente pues igual ahí está, pero cuando te lo lees, yo al menos me pasó que
que en fin me emocioné tanto que dije, ostras, si hago un TV, un cómic solamente del Eco de los Pasos, ¿qué ocurriría? Pues seguramente ocurriría que me lo podría haber pasado bien, pero daría una narración única, como dándole el relato de verdad único a Juan García Oliver, y tampoco me parece que Juan García Oliver tuviese la verdad, ni mucho menos única y auténtica de todo el desarrollo del 36 al 39 para contar esa arquea histórica. Ni tampoco la tiene Cipriano Mera, que es otro libro que me ha encantado, también las biografías que hizo el cura, el Joan Jarch, me parece que se llamaba, sino también sus propias memorias. Y bueno, pues al final dices, bueno, pues mira, si no vamos a hacer un cómic solo de Juan García Oliver o de Cipriano Mera o de 2 o 3 personas más, sino que vamos a hacer un juego coral de diferentes miradas en el que también atendamos a que había mujeres, y las mujeres también, aunque tengan menos textos, menos escritos o menos libros en general y tal para atender a ello y contar sus historias, también merece mucho la pena ponerse a leerlos, porque ahí se disfruta también, pero además se encuentran un montón de anécdotas, de posibilidades para construir los personajes que vienen a abundar en estas páginas de Negras Tormentas y El Corazón del Sueño. Que ya os digo que al final todos estos libros, cuando los he mirado al final, después de terminarlos, he dicho, jolín, tengo como 2 estanterías o 3 casi solamente de memorias, y que parece que es como si fuese un género de las memorias obreras, en el que, bueno, pues todos los que consiguieron sobrevivir, ya no digo solo del movimiento libertario, pero en este caso, porque todos los personajes de estos 3 libros son militantes de CNT, de Juventudes Libertarias, FAI, de Mujeres Libres, pues al fin y al cabo es donde les he prestado el foco para que puedan también expresarse como denominador común que son dentro del movimiento libertario y del anarcosindicalismo, que ese es su denominador común, que es, eso hay que decirlo, aunque sea un crisol de miradas diferentes, sí que pertenecen por lo menos al mismo movimiento, aunque se contradigan muchas veces entre ellos, pero merece la pena atender a todo ese género de memorias obreras que yo creo que empezó a tener un cierto recorrido, ¿no? Si no me equivoco, a partir de finales de los 70, ¿no? Estos que habían sobrevivido a la revolución, a la guerra, al exilio, a que se habían salvado de la muerte y tal, y estas gentes pues decidieron poderlo contar también en formato de libro. Yo he bebido de todas esas fuentes y a partir de ahí he construido todos esos personajes. Ciertamente, pues al final pues va quedando un poco esa construcción también a veces ficcionada que hago de algunos y algunas de los personajes bebiendo de todas estas fuentes. Pero bueno, ese género de memorias obreras, esas 2 estanterías y los libros que no tengo en casa porque a muchos también me los han dejado y los he devuelto, otros tantos han sido, pues bueno, en fin, ya no solo préstamos, pero también que algunos me encontraban en bibliotecas, y bueno, pues básicamente pues al final son un buen recorrido, y cada vez que abría uno, cuando estaba con los guiones, pues era como extraer casi las perlitas de Concha, es decir, pues esto viene muy bien, y esto le viene bien a este personaje, o simplemente muchas veces pues a construir un Cipriano Mera, ya simplemente con sus propias memorias casi ya tienes que extraer 4 o 5 cosas y ya más o menos le vas componiendo, ¿no? Con alguna cosita del que él le hizo la biografía y con otra cosa que encuentras y este otro que escribió sobre él, bueno, en fin, más o menos vas componiendo, pero básicamente con sus memorias, pues ahí que vale, ¿no? O Antoine Jiménez, que es Antonio en estos libros, pues bueno, pues que su nieta le obligó casi al final de su vida a escribir esas memorias que hizo, él hay un poco a regañadientes, pero me parecen fascinantes, pues son militantes muy de base y se encontró en la columna de Urruti y al final, pues bueno, era de los que pasaban a hacer sabotajes a la zona fascista, los Hijos de la Noche y demás. Bueno, como grupo pues estuvo ahí, tiene mucho que contar en sus pasiones, pone los deseos y los sentimientos también en la mesa, que eso no suele ser un poco también la mirada en general que dan mucho los protagonistas o los personajes más masculinos, ¿no? Y que sí lo suelen hacer también las mujeres. Y cuando cuento mujeres, pues está Soledad Estorach, está, bueno, en fin, Lucía Sánchez Saornil, atraviesa muchas mujeres, pero luego hay otros libros menos conocidos y que me han servido para construir también parte, por ejemplo, de un personaje que es María, ¿no? Y María, por ejemplo, pues parte también de, no sé si conocéis el libro de la cocinera de Durruti, no suena está muy mal escrito, pero bueno, en fin, es una especie como de diario, pero está muy bien, lo editorial Las Casos se llamaba aquello y tal, no sé si gente de Sevilla lo editó, es un librito chiquitito de una mujer pues que iba haciendo logística, intendencia y demás en coches, camionetas y tal, para llevar armas, comida,
pues en fin, herramientas, todo tipo de cosas por el frente de Aragón, y ahí cuando llegaba una colectividad o llegaba a tal sitio del frente, pues se dedicaba a hacer una recetilla, aunque fuese con cáscara de patata y 4 pimientos, o con cosas de más abundancia, te cuenta su receta, pero sobre todo empieza a hacer una descripción de lo que ve, y de la gente que ve, de la colectividad, de cómo es el frente, de las cosas que además no te cuenta nadie por otros lados. Y es todo un descubrimiento ese pequeño libro, porque, jolín, y también habla del sentimiento de matar por primera vez, para defender tu vida, sí, y también por lo que crees, y porque estás en ello, pero joder, cuando matas a alguien por primera vez, atención, también hay que contarlo, ¿no? Cuenta un montón de cosas en La cocinera de Durruti. Cuenta, por ejemplo, otra que es una Georgette Kokoschinski, que es conocida dentro de los mundos libertarios franceses, porque, bueno, pues es una mujer de allí, de origen, que era muy joven y que también estuvo en la columna Escaso, y, bueno, pues vino me parece, a finales del 36, y la mirada que tiene es contarlo a través de su diario. Pero lo cuenta con una mirada en la que se pone también un poco a veces desde la barrera, ¿no? Y empieza a decir, jo, esto es también una salvajada, esto lo otro, ¿no? En fin, tiene unas miradas también muy interesantes la Kokoschinski, que no sé cómo se pronunciará, porque creo tener origen polaco ella, y a partir de ese diario pues también he construido. Luego están evidentemente otros libros pues más conocidos, la Marta Eisenberger y tal, con el de Mujeres Libres, en el que entrevista a muchas veteranas de aquello, de la revolución y la guerra, y que pueden contar, y que básicamente también cuentan que las mujeres, pues para poder militar, pues como ahora también, pues por aquel entonces el machismo, pues lo que tenía es que el espacio de los cuidados estaba especializado, por supuesto, en las mujeres que militaban, decía, era porque teníamos igual una madre o una hermana mayor que se encargaba de cuidar en casa al resto de hermanos, al padre, y como estaban liadas con ellos, pero ya más o menos estaba cubierto el aspecto de los cuidados, pues a mí me dejaba un poco de tiempo, o algo, o bastante tiempo, para poder ir al sindicato, hacer asambleas, participar en la vida social, y por eso cuento lo que cuento, ¿no? Y eso también lo cuenta, por ejemplo, también lo cuenta, desde luego, pues Casilda Hernández, que es el cortometraje que digo yo, porque es un cómic de 50 páginas, Casilda Hernández, Casilda Revolucionaria, que os he traído hoy también, pues viene a contar también ella, en El corazón del sueño y Negras tormentas, participa junto a Félix Liquiniano, que fue su pareja. Félix Liquiniano es también conocido dentro del movimiento libertario en la historia, pero también es conocido en el mundo vasco porque fue, sabéis, el que hizo el dibujito del logotipo del H de la serpiente. Entonces allí ha tenido siempre su fama, y fue la pareja también de Casilda. Y bueno, pues al final, últimamente, además, tiene más renombre Casilda por esto de lo de Juan Felipe, que ha hecho un documental, porque el año pasado y el anterior me parece que se hizo la obra de teatro de Casilda, y en esto hemos coincidido, ha sido una especie de sinergia involuntaria hablando de Casilda, yo con el cómic, en fin, bueno, que al final pues tiene ella el papel que le corresponde. Antes era como una especie de secundaria de la pareja, ¿no? Primero era Félix y luego la mujer de Félix. Y no, pues ahora es Félix un poco ahí, de papel secundario, y ahora la que tiene protagonismo es Casilda, es muy interesante. Bueno, pues en fin, y lo que viene a aportar es esa manera también sencilla que tiene Casilda de contar las cosas, que como os he dicho, estas gentes sencillas que frenaron el golpe de Estado y construyeron la revolución, hicieron hacer la guerra asambleariamente y la construcción de una sociedad entera de esa manera también, con sus diferencias, sus matices, sus subjetividades, sus distinciones, de esa manera siempre considera poco eficaz, que es hacer las cosas en igualdad y en espacios de lo común, con asamblea, pero ahí que lo construyeron, pues ella tiene una voz muy particular, una voz muy sencilla. Es como si alguien, yo suelo explicar, pues alguien te juntas en la taberna o en el bar y te cuenta la Revolución de Octubre del 34 en no muchas palabras, en unas cuantas frases, pero te lo ha aclarado todo, y te cuenta ahí ella que iba con la cesta haciendo de barricada en barricada, pues llevaba explosivos sobre todo y tal, hasta que le pilló la picoleta a la Guardia Civil y la echaron 20 años. Y en esos 20 años, cuando se la llevaban para la cárcel en Madrid, pues salía el tren y salió todo Donosti, toda San Sebastián a despedirse eufóricamente de ella, ¿no? Y a aclamarla, ¿no? Como una heroína que ya más o menos era ella popular, porque se había bañado desnuda en la playa del Gros, estaba la Concha y luego la playa del Gros ahí en San Sebastián. Pues en el Gros había hecho nudismo, ya tenía ella su fama, pero ya más una mujer militante, bien joven, pues bueno, pues estas cosas que la van ocurriendo con cierto más o menos protagonismo popular, pues al final pues te cuenta las milicias, cuando el Frente Vasco, cuando la Comuna de San Sebastián, cómo funcionaba y cómo se articulaba todo lo que se organizó en torno a esa llamada Comuna de San Sebastián, que
que bueno, pues ahí estaba ahí, pues en el candelero con lo más grande y al calor de todo lo que iba aconteciendo, y ella te lo cuenta de manera sencilla. Va con las milicias, cuando las milicias les expulsan para Francia, porque pierden San Sebastián, pierden Irún, pierden Guipúzcoa, pues ella te cuenta luego que vuelven a entrar por Cataluña, hacia Aragón y Cataluña, y dicen, joder, esto de la revolución era, claro, se lleva ahí una emoción y dice, esto de la revolución era increíble, o sea, todo era rojo y negro, todo lleno de banderitas rojas y negras, en fin, los trenes ahí con los murales rojo y negro, todo el mundo cantando alegremente, se dejaban matar, o sea, esto me parecía una fiesta, dice, así yo no sé poner el acento que pondría ella, pero vaya, básicamente es transmitir la alegría, porque la gente estaba poniendo lo más grande que tenemos, ¿no? La vida, y que cómo tendría que emocionar la cuestión como para que la gente, sobre todo ya no tan idealista, pero sí, sobre todo la idealista, pues se pusiese ahí al frente, ¿no? Pero sí realmente que es que era algo popular que estaba ocurriendo y que bueno, pues que todo el mundo decidía con su cacharreo y sus fallos y sus cosas, ¿no? Pues ahí estaban. Y eso merecía la pena, ¿no? Y esa manera de contar que tiene Casilda, pues te hace entender, igual que ahora sí incluso leer ensayos de 800 páginas, leyendo 4 frases a veces de Casilda, digo, pues ahora lo entiendo. Pero bueno, está bien, ¿no? O sea, no hay que dejar de leer el ensayo, pero sí que es verdad que cuando llegamos a Negras Tormentas, y ahora vuelvo a saltar a esta otra novela, nos encontramos con que todo este entusiasmo, todas estas energías creativas, pues todo este asamblearismo, toda esta autogestión masiva, pues se quiere frenar también por la contrarrevolución. Es decir, partiendo vamos a poner de la base de que se necesitan armas y básicamente utensilios, utillajes, armas para combatir al enemigo en el frente antifascista, y cuando ningún Estado burgués está dispuesto, lógicamente, a hacer ayuda al movimiento obrero que está cargándose el capitalismo y construyendo otra sociedad, y además no precisamente la de un socialismo de cuartel, sino un socialismo autogestionario, pues no creo que sea del favor y de la gracia del Estado francés. Bueno, demostrado está históricamente que no ayudaron, pero el que ayudó fue Stalin. Stalin, la Unión Soviética, esta es la historia conocida, ayuda con armas, aunque luego dijese algunos personajes como Juan García Oliver que había que luego modificar constantemente las piezas porque no encajaban y era un desastre y luego no funcionaban, pero bueno, la ayuda era de la Unión Soviética. Lo que pasa es que la Unión Soviética ayudó a cambio de condicionar y poner poner todas sus condiciones en el aspecto político, en el aspecto económico y en el aspecto militar. Es decir, la Unión Soviética iba a mandar si queréis ayuda, y además de paso nos quedamos con el oro también. Y bueno, pues Stalin puso sus condiciones, y sus condiciones era dejar claro, como en aquella consigna famosa, de primero ganar la guerra y después haremos la revolución. Primero la guerra y después la revolución, quería decir, carguémonos la revolución para ganar la guerra y ya veremos si la ganamos. Luego no se ganó, pero la revolución se la cargaron. No sabremos si habiendo dejado la revolución desarrollarse, pues se hubiera ganado o no la guerra, pero bueno, históricamente sabemos que la guerra no se ganó, pero la revolución se la cargaron previamente. Y en eso consiste también Negras Tormentas, en ir contando que los conceptos de eficacia, de reducción de las subjetividades, básicamente, es decir, cargarse el asamblearismo, que la gente decida, era un objetivo para la Unión Soviética y para todos sus acólitos. Ese Partido Comunista de España, que en 1931, con el inicio de la Segunda República, tenía apenas 800 militantes, y que en 1937, cuando ya es la correa de transmisión de la Unión Soviética, pues es la gran organización que va, digamos, articulando toda la vida militar, política del Estado y los condicionantes económicos que haya. Es decir, que se han hecho con toda la jefatura de todo, y van colocando todos sus cargos a lo largo de todos los aspectos de toda la vida y la sociedad del frente y de la retaguardia antifascista y de la sociedad. Y en eso consiste cargarse las colectividades. Se pasa del gobierno del Largo Caballero del PSOE al de Negrín, y en el proceso ese, pues bueno, está lo de militarizar las milicias, eso de hacer tu guerra asamblearia por lo que crees y porque quieres hacer una sociedad asamblearia, y de pronto te dicen, ostras, que vas a tener jefes. Y bueno, todo el mundo habréis visto la peli de Ken Loach, ¿no? Pues, o habréis leído al respecto, pues lo que ocurre, ¿no? Es decir, hostia,
sea, ¿qué estamos haciendo? Porque tenemos la autonomía y la autoorganización y de pronto nos dicen que vamos a volver otra vez a la jefatura del ordeno y yo mando y que ya no se nos va a tener en cuenta, pues bueno, eso fue un proceso, el proceso de militarización se empieza a contar, de las milicias se empieza a contar Negras Tormentas y ciertamente es un poco bajonerillo. O sea, es decir, que los personajes ya no están en esas ilusiones, en esas energías creativas del corazón del sueño, pero también las tienen, sin embargo, pues les van dando cada vez más bofetadas. Y hay un proceso digno de contar, un proceso en el que además va desembocando cada vez más en la punta de bóveda de este cómic de Negras Tormentas que está en los sucesos de mayo del 37, en el que ya las gentes más de base que están defendiendo la revolución, sobre todo desde el anarcosindicalismo y de esa parte más que nada en Cataluña, que es el máximo revolucionario con las siglas del PON, pues intentan defenderse de esa contrarrevolución en marcha, en el que, bueno, pues les dicen que lo que están haciendo no es eficaz, pero sí que lo que estamos haciendo es lo que se está haciendo, ¿no? Pero además, encima, es arrebatar absolutamente cualquier espacio de poder que estuviese en manos del obrero y sobre todo de las gentes anarcosindicalistas y revolucionarias. Básicamente, el choque se da sobre todo en ese mes de mayo, en esos días de mayo de 1937, y hay que contarlo, que muchas veces, como decía Orwell en homenaje a Cataluña, parecía, ¿no? Porque también Orwell parecía que estaba ahí un poco confuso, digo, ostras, antifascistas matándose. Pues tampoco es una cosa que, visto desde la barrera o desde el palco, pues es un absurdo. Pero claro, si vamos desentrañando los porqués, las causas y lo que van diciendo los propios personajes, pues es muy interesante. Es muy interesante y creo que tiene muchas cosas que contar. Y además los porqués y bueno, a eso dedicado sobre todo bastantes capítulos de Negras Tormentas. Negras Tormentas tiene además en los sucesos de mayo pues diferentes personajes que se colocan de manera distinta. Igual que en El corazón del sueño, pues tenemos a Juan García Oliver en el gobierno de Largo Caballero en la mesa diciendo, oye, hay que irse de Madrid porque Madrid ya va a ser tomada por los fascistas, se espera que esto ya es una rendición con respecto a Madrid, que el gobierno pues se debe trasladar a Valencia para salvar el culo, vamos, básicamente, y lo decide Juan García Oliver con sentido común en la historia que lo cuenta. Acto seguido tenemos otro capítulo en que unos milicianos están bajando de la serranía de Cuenca, son de Juventudes Libertarias máxime y se han enterado que el gobierno va para Valencia y dicen, no, esos cobardes que están huyendo, les vamos a poner a la altura de Tarancón una barricada y no va a pasar ni uno. Y además, como deciden esos cobardes transclasistas y burgueses que se van para Valencia, pues los vamos a fusilar ahí mismo, que es lo que merece. Entonces ellos también tienen su sentido común, a la hora tienen su voz y dicen, pues igualmente, cuando ocurren los sucesos de mayo, pues también traslado, por ejemplo, a un Antonio, a una María, pues que están ahí detrás de las barricadas defendiendo por la revolución, como la entienden y como les inspira a la mayor parte de las gentes que estaban ahí. Y bueno, pues enfrente, pues también sabemos que hay otro título de actores, pero también dentro del anarcosindicalismo y dentro del gobierno de Largo Caballero, con los 4 ministros de la CNT, pues aparece el secretario general, el Marianet, junto con el Juan García Oliver, al otro lado precisamente de las barricadas, para sofocar a los combatientes revolucionarios y anarcosindicalistas que estaban ahí defendiendo. Y también fue en su papel, y he intentado entender cuáles eran los sentidos comunes y las coherencias de unos y otros personajes, porque a todos mis personajes pues hay que quererles, y espero que si tenéis ocasión de leerlos, Negras Tormentas, pues también las queráis, también con sus propias contradicciones, ¿no? Con la propia contradicción de quedarse mirando el infinito a veces que se queda Juan García Oliver diciendo, José, puede ser anarquista y ministro al mismo tiempo, ¿no? Y se queda ahí como pensativo y tal, ¿no? Pues esas cosillas están ahí, a mí me parecen así como esto de las perlillas de las conchas que os decía, y me parecen muy mágicas también, porque se entrañan mucho los personajes con sus propios atascos, incluso emocionales, políticos, en fin, todo lo que hay ahí, ¿no? Y bueno, pues en ese juego, en ese crisol, pues vamos avanzando, Negras Tormentas, y llega un momento en el que, claro, pues la revolución ya claramente se va perdiendo, no desentraño nada, ni hago spoiler, ni destripo nada, si os digo que la revolución se va perdiendo y se pierde del todo, incluso la guerra también se va viendo que se está perdiendo, que se está retorciendo el frente, luego está lo de todas las batallas del Ebro. Lo que va ocurriendo es que los personajes, los protagonistas de este libro, pues están cada vez un poco más bajoneros, más Negras Tormentas, cada vez se va pareciendo más a oscuras tormentas, en este sentido al menos, ¿no? Y como toda novela, uno pues, yo al menos me pasa, ¿no? Si estás leyendo una novela y un capítulo tras otro es muy dramático, excesivamente
se ponen los personajes con el dramatismo galopante, página tras página, y no hay un poquito de rayo sol que equilibre, que haga de contrapesos, un poco ese juego de luz-sombra, ¿no? que alivie un poquito, pues al final el libro se te puede caer de las manos, ¿no? Y dices, joder, vaya Ramón, esto no sé si me apetece. Bueno, yo al menos atiendo mucho cuando construyo guión a este aspecto. Entonces, claro, ¿cómo hacerlo en Negras Tormentas cuando todo se viene encima y la gente incluso ya a veces se deja matar, porque ya no, digo, ya hemos perdido la revolución, pero dicen, ¿no? Dice, estamos haciendo por lo menos la guerra antifascista y ya por lo menos esto vamos a estar ahí, ¿no? Y ella dice, pero encima lo estamos perdiendo ya, mira, ya, ¿sabes? Pues eso también ocurría, ¿no? Y también vas viendo los crímenes del Partido Comunista, también a tus propios compañeros, vas viendo que es que además encima ocupan todas las parcelas de poder y que encima te tienen que ordenar y que encima te ametrallan dentro de tu tienda de campaña, bueno, todas estas cosas, y que, en fin, y que envían al frente, prácticamente un frente kamikaze a simplemente pues a su enemigo político, que son dos chavales de la Junta Libertaria, se los envían ahí a la mierda. Bueno, pues estas cosas duelen y pues se ven en situaciones un poco jodidas, y entonces yo lo he compensado un poco pues con esos episodios en los que sigue habiendo colectividades, a pesar del decreto Negrín, que también hay quien le llamaba el doctor muerte, ¿no?, a ese presidente, otros lo consideran un héroe y a Largo Caballero un traidor, pero bueno, básicamente pues dentro del personaje de Negrín, que sobre todo lo retrata Cipriano Mera en Negras Tormentas, pues lo que vienen a contar básicamente es las colectividades como forma un poco de iluminar, dar sol y luz y equilibrar un poco pues ese drama que va conquistando las páginas de Negras Tormentas, ¿no? Y entonces, pues bueno, en esas compensaciones yo ahí pues intento, bueno, pues una entrevista que viene un inglés de un periódico comunista que quiere saber en qué consisten las colectividades, y María pues le va acompañando, ¿no? Le va acompañando y le dice, oye, ¿y cómo es esto que no usáis el dinero? Eso es imposible, ¿no? Y él como que, no sé, es bastante descreído. Entonces en ese juego, en ese diálogo, y recorriendo una colectividad en el campo, o contando, yo qué sé, pues el textil, o el ramo de la madera, o las piscinas colectivizadas, estas cosas, o haciendo un recorrido por varias colectividades, pues yo creo que ahí está la alegría y parte del contenido que a mí más me alegra de contar en Negras Tormentas. Hay mucho que contar, también hay muchos libros de colectividades, también están muy atomizados, ciertamente, pues uno, otro así, y tal, que son como piezas también de un puzzle que vas un poco para construir. A veces es un poco acta de, producíamos tanto trigo, y en agosto pues no llovió y eso es difícil contar una historia de la colectividad con esos datos y tal, pero bueno, después más o menos un poco desarrollar a partir de ahí con los personajes que tienes y esos datos y algunas anécdotas, pues construir historias que también pues merezca que tengan un cierto aliento emocionante para ser novela, ¿no? Novela gráfica en este caso. Yo qué sé, pues aquel capataz chunguísimo y negrero de unos mineros que terminan colectivizando su mina y que el capitán pues, se larga el patrón, pero el capataz se queda. Y le tienen ahí encerrado y al final le liberan y dicen, bueno, pues si quieres te liberamos, pero si trabajas con nosotros como un igual. Y al final terminan trabajando como un igual y viene Concha a la entrevista, María en ese caso, María la entrevista, ¿no? Y dice, bueno, pues es que, no sé, pues al final estamos funcionando y además encima somos dueños de lo que hacemos, decidimos lo que hacemos, y digo, pues si yo vas a saber que la revolución era esto, pues me afilio antes a la CNT, si lo llevas a saber debe ser un hijo de puta que era en tiempo del patrón, ¿no? Bueno, pues estas son pequeñas anécdotas, de esas hay muchas, y bueno, sirven un poco para componer esas historias de las colectividades que dan cierta alegría. Pero ya os digo que uno nunca sabe realmente dónde está la compensación de los claros oscuros en una novela, porque a mí, en el último episodio de Negras Tormentas, que es el más largo, tiene 20 y muchas páginas y tal, que se llama también Negras Tormentas, y que está contado por un gran narrador de la época, que es Eduardo de Guzmán, que era periodista, en ese momento al final de la guerra, redactor del Castilla Libre, ese periódico libertario confederal. Pues bueno, básicamente pues él tiene en sus libros como, bueno, cuenta sobre todo ese final de la guerra en Madrid, y hay un momento que se junta con Mauro Bajatierra. Pero si echas mano también del pequeño libro de biografía que le hizo Julián Vadillo a Mauro Bajatierra, y mezclando los dos y tal, pues al final he construido como un episodio en el que van los dos contándose ese final, ¿no? Entre otras muchas cosas que van sucediendo antes de
de la derrota, de levantar la bandera blanca y dónde están las diferentes posiciones de los republicanos, de los socialistas, dentro del antifascismo, los republicanos, los socialistas, el Partido Comunista, que además encima pues, de los 4 cuerpos del ejército del centro, del territorio antifascista que quedaba, que era prácticamente al norte y al sur, al este y al oeste de la carretera de Valencia a Madrid, que eso era lo que iba quedando en 1939 como territorio antifascista, pues dentro del antifascismo pues también estaban anarcosindicalistas, el Partido Comunista que os digo que mandaba sobre 3/4 partes del ejército y la 4ª parte pues la comandaba Cipriano Mera, el confederal, y básicamente pues van ocurriendo esas tensiones hasta el golpe de Casado. El golpe de Casado, muy entre comillas, viene a ser como los sucesos de mayo de 1937 en Barcelona, pero en Madrid, en el que se enfrentan las diferentes posiciones del antifascismo y además se matan, hay una buena matanza, hay que decirlo también, y bueno, pues hay que ver también las posiciones de lo que está ocurriendo y buscar y desentrañar los porqués, que me parece interesante también.